El Buen Día 24, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Estamos con Alfredo y fíjense las piernas, Dios los mío. brazos, Dios todavía en shock. Fíjense lo que es. La verdad da escalofríos estar al lado de él con semejantes huellas de lo que fue un infierno. Pero que lo cuente él mismo. Estamos conectados con Alfredo, Luis. ¿Qué haces, Alfredo? Te Hola. mando un abrazo Muchas enorme. gracias a ustedes. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Buenos días. Bueno, un poco ya adelantaron de lo que sucedió. Antes que nada, se trató un caso- Alfredo, antes que nada, Sí, ¿estás sí, fuera sí. de peligro? ¿Está todo ok? O sea, ahora lo que viene es la recuperación, pero ya está la cuestión física. Sí, sí, sí. O sea, tengo 20 días de que no puedo hacer esfuerzos porque las puñaladas me desgarraron adentro también, tanto esta como la segunda, que fue más profunda. Pero estoy fuera de riesgo, hay que sacar los puntos en unos días y no puedo hacer ejercicio físico, esfuerzo Claro. y demás. Todo- Y obviamente Sí. tener asistencia psicológica porque Obvio. la Me verdad que fue imagino un el momento. terrible. Me imagino. ¿Todo empezó Sí. por una cita a través de alguna aplicación, entiendo de Grindr, algo de esto? No, fue Tinder la aplicación. Nosotros hicimos match en un momento, quedamos en ir a tomar algo en un lugar público. Creo que fue que se supone que uno suele hacer eso para ser precavido e igual pasan estas cosas. Hace un mes y medio atrás más o menos, pero la cita en vez de irse hacia algo romántico fue hacia algo más tipo Sexual. seamos compinches, amigos. Ah, No, al contrario, cero sexual. Cero sexual, porque empezamos a hablar, no hubo atracción física. De hecho, él era más chiquito, no sé, había algo como que no fluía en ese sentido, pero era amable, era educado, era un pibe que hablaba, que laburaba mucho, era familiar y demás, que dije como, ¿por qué no dar la oportunidad de ser compinches, ser amigos, construir una amistad? Y a lo largo de ese mes y medio nosotros intercambiamos WhatsApp y hablábamos cosas de la vida. Incluso él me hablaba de sus sobrinos, de su hermano, de que vivía solo con su madre. O sea, cosas de amigos. Y el día viernes, que fue un día feo porque llovía y nada, fue un día largo. En mi caso fue un día muy largo y la semana fue larga. Él me dice, tengo ganas de hacer algo. Y mi respuesta fue no, porque estoy muy cansado, pero porque yo creí que él decía salir a tomar algo. Iba a ser la segunda vez que lo veo en persona, más allá de que chateábamos un montón. Y le digo, no, mira, la verdad que yo tengo ganas de comerme una tarta de jamón y queso, que estaba comprando las cosas para hacerla, y una cervecita y tipo 2:30, una, a dormir porque estoy muy cansado. Y me dice él, che, pero hagamos eso, te paso a saludar, comemos tranquilo y la cortamos temprano. Un poquito lo dudé, pero no parecía nada, Claro. nada Claro, malo, digamos. Visto desde Lo que ahora, sí me dijo- Alfredo, perdón la interrupción, visto desde ahora lo estaba preparando, o sea, Sí. el tipo estaba evidentemente armando Obvio, la escena para lo obvio. que iba a suceder, ¿no? El tipo y todo el grupo, porque hay alguien después que ingresa que es como el líder, el que da órdenes. El que yo conocí personalmente se ve que hizo el trabajo sucio, por así decir, para abrir la puerta Claro. a los estos otros. Eran Quizás 3 era en el total. más tímido o el más... Claro, porque era como el más... si los comparaba entre los tres, parecía como el más introvertido, por así decirlo. Claro. Me dice que no tomaba cerveza y yo le dije, bueno, decime otra opción de última, y me dice que iba a traer un vodka. Yo la verdad no me variaba mucho, yo estaba cansado, le dije, bueno, tomamos con gaseosa. De hecho, lo cuento en todas las notas, yo tomé más gaseosa que vodka y a él eso no le resultó bien porque él terminó yendo al baño 3-4 veces y yo recién voy al baño. Él llegó a las 10:30, perdón, llegó a las 10:30. Y yo a las 12:30 fui por primera vez al baño.
porque como estabas tomando gaseosa y no tenía esa necesidad, que cuando uno toma alcohol, esa necesidad diurética de ir al baño, fue la primera vez que lo dejé solo con el vaso. En ese entonces creo que él aprovechó y puso lo que puso, una droga, un estupefaciente, no sé. ¿Qué es un en somnífero? el vaso. ¿Te adormeció, Alfredo? Vuelvo. Chicos, es algo, no es somnífero eso, es algo mucho más fuerte, mucho más potente. Yo entiendo de psicofármacos y no conseguía describir alguna reacción física que esté en relación a un psicofármaco, un ansiolítico, algo así. Porque fue como un blackout. Es como cuando estás haciendo zapping en la televisión y de repente estás en un canal, en una película y pasás a otra película. Sí. Exactamente eso me pasó. Yo estaba en el sofá, estábamos mirando la tele, parpadeo y cuando abro los ojos estoy de frente con 3 flacos atándome los pies con una corbata. Yo estaba en boxer, con el boxer medio corrido, tipo, no sé si me lo tocaron o qué, maniatado con cordones. De hecho, acá me sangraba ya de lo fuerte que me habían apretado los cordones del puño, de la muñeca, perdón. Y cuando yo abro los ojos no tuve una reacción de susto, sino más bien abrí los ojos. Esa fue la acción. ¡Qué horror! Y el violento, el que digo que fue como el jefe... Ajá. Alfredo, ¿por qué el nivel de violencia? Porque te robaron, no sé qué, si es que te robaron, pero ¿por qué el nivel de violencia? Porque las heridas que tenés son impactantes. Son terribles. Es algo que nos seguimos preguntando. Una de las hipótesis es que yo desperté antes, porque en realidad yo tomé poco, fue solo lo que tomé a las 12:30, porque fue unos sorbos, y me quedé dormido igual de las 2:30 o 2:40 hasta las 2:30, 3. Y en ese interín el flaco bajó, porque en las cámaras se ve que el flaco baja e intenta abrir varias veces la puerta y no entiende cómo abrir la puerta electrónica. Incluso en un momento pasa un patrullero y los amigos hacen una vuelta manzana, o sea, perdieron tiempo también ahí. Y cuando subieron y estaban conmigo, yo desperté y la reacción del flaco, el más violento, el que yo no conocía, me dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Como diciendo que estaba haciendo algo malo yo, y yo le digo, pará, ¿qué hacen ustedes atándome los pies? Yo desnudo en mi cama, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué me están haciendo? Y el flaco me decía a mí y a sus compañeros que era trabajo, que eso era trabajo, que yo me quedé quieto, que eso era trabajo, y le hacía a los compañeros seguir haciendo lo que estaban haciendo. Me pidieron plata. En un momento eran amenazas lo que hacía. Decía que me iba a pegar un tiro, por ejemplo, y se agarraba la cintura, pero yo no vi el arma, así que no. Puede ser algo que solo fue una amenaza, como no. En un momento yo grito el nombre de mi vecina 2 veces porque tenemos los departamentos contiguos, y él me pegaba la cabeza. Constantemente me pegaba y me decía que me quede quieto, como, no sé, como un gesto de rebajarme, de humillarme, por así decir, y encima yo desnudo. Y cuando grito por mi vecina, me pega una piña en la sien, que ahora no creo que se note tanto, pero tenía un raspón acá grande los primeros días. Y después de eso me empieza a amenazar con un cuchillo, chicos. Y yo lo que pensé fue, bueno, si quieren plata, le voy a decir dónde está la plata del alquiler, que yo sabía que estaba en una campera. Digo, tienen plata en tal campera, colgada, qué sé yo, en serio, no le estoy mintiendo. Fueron, buscaron, entre que buscaban se ponían nerviosos, se retaban, se puteaban entre ellos, perdón la palabra, y encuentran la plata y el flaco vuelve a la cama, a donde estoy yo, y me sigue jodiendo con el cuchillo, como pegando con el cuchillo y pasando así, y que me quedé quieto y que necesitaba más cosas y qué sé yo. Y en ese entonces la amenaza empezó a cambiar a esto puede pasar al acto, porque yo veía que el flaco estaba, creo que, bajo alguna sustancia, porque estaba muy eufórico y con los ojos muy sacados, muy negros y un poco trabada la cara. Y en un momento agarra el cuchillo y me pica en la rodilla, que es este hematoma que tengo acá, que acá se ve la entrada del cuchillo chiquitita, pero es la primera vez. Me pica acá
Y entonces empecé a sentir de que este flaco me podría estar haciendo daño en serio, o me va a hacer daño en serio. Alfredo, Me sigue amenazando. ¿Sí? no, te quiero hacer una pregunta ahí en medio del relato que vos estás haciendo. Además Sí. de amenazarte y agredirte por, supongo yo, el tema de seguir buscando dinero, tratando de que vos revelaras dónde había algunos objetos de valor. Por el relato que vos haces, me da la sensación que además de drogados, había un componente homofóbico muy fuerte. No sé si esto que yo estoy analizando es así o no. La verdad, no puedo confirmarte eso porque estaba bajo efecto de la sustancia. Puede ser que sí, no es algo como que pienso mucho en eso, pero la intención de lastimar estaba muy presente. Ahora- o sea, había algo sádico en este chico. O sea, había una intención de dañar, no era solo robar. Claro. Porque lo que sigue después con la amenaza del cuchillo en la altura del pecho, que eso fue lo que más a mí me traumó, en realidad, como que me lastimó psicológicamente, fue que agarra el cuchillo, me dice que me iba a matar, levanta el cuchillo, tensiona el brazo y, chicos, yo lo único que atiné es, si baja el cuchillo, Te mata, me tengo se que defender termina todo. con el Claro. brazo, con lo único que tengo. Ahora, Alfredo... Y baja el cuchillo, claro. y pongo el brazo y me clava el cuchillo acá. Dios mío. Esa Alfredo, es la primera puñalada. claro, se llevan el dinero que vos tenías para el alquiler, alguna otra pertenencia, asumo, ¿algo más se llevaron? Sí. Te cuento la segunda puñalada y ahí cierro con qué No, por pasó, favor, qué por llevaron. favor. Ellos, cuando me defiendo con la primera, el flaco me dice que yo era un HDP, como dándome a entender que como me defendí, a mí me tenían que matar. Yo sentí eso, porque fue como, sí, vos sos un hijo de... a vos te tenemos que matar o te tengo que matar. Y agarra el arma otra vez, que era un cuchillo, chicos, para cortar carne, y lo agarra con las dos manos, lo levanta con las dos manos, hace el mismo movimiento de que iba a acuchillarme, pero esta vez en la parte del abdomen, donde están los órganos vitales, y yo dije, bueno, acá si me acuchilla yo no cuento esta historia. Y lo que hice ahí fue hacer fuerza con los pies, porque soy bastante grandote por suerte, y se rompió la corbata, se rompió un poquito la corbata, y pude girar y me clava el cuchillo en el costado. Dios No mío. me clava en el abdomen. Dios mío. Entonces Dios cuando mío. saca el cuchillo, eso es otra cosa, saca el cuchillo, saca como si saca de una fruta el cuchillo, no como de un humano. Y en ese mismo momento, uno de los secuaces estaban revisando mis cosas y encuentra en un estante alto, un cofre, que era donde estaban mis ahorros. Y cuando apareció ese cofre, como que fue el momento de distracción de este tipo agresivo, porque empezaron a hablar de eso y cómo vamos a llevar eso y qué sé yo, y buscaron un bolsito, pusieron adentro un bolsito, y mientras yo me desangraba, la escena que siguió fue, vamos a reírnos del chico que está desangrado, porque empezaron a medir, no sé, la ropa que le podría quedar bien. Esta ropa te va a quedar pero- bien. pero de ropa un deportiva. sadismo. Vos necesitas esto. De un claro, sadismo terrible. La tremendo. zapatilla, esta zapatilla está buena, qué sé yo. De hecho, se van, la última escena que justo están mostrando eso, esa zapatilla marrón es mía. Y el flaco se fue vestido con mi ropa, con mi bolsito. Y agarran esas cosas y ahí no sé si fue tan rápido como yo lo recuerdo hoy, porque fue el momento ahí, creo que empecé con el shock más fuerte, porque yo estaba teniendo miedo de morirme desangrado ahí, la Pero verdad. claro. Y ahí el tiempo cambia mucho. Total. Preguntarle a Gustavo Gravia. Y salen de ahí con eso. Sí, perdón, Alfredo, sí. Sí. No, quería preguntarle solamente a No, Gustavo Gravio, mi compañero. ¿Están identificados, están detenidos estos tipos? No, hasta donde yo sé, hasta hace un rato no estaban detenidos. Yo le preguntaba a Fernando, porque muchas veces se llega por intermedio del tema de la IP. Y como vos con uno de ellos te comunicabas por la red Tinder, dijiste, ¿no? Alfredo. Claro.
Claro, Alfredo me decía, Sí. Alfredo decía que con uno se comunicaba por Tinder. Si ese Tinder lo utilizaba de una red pública, tengo entendido, Fer, que es difícil ubicarlo, pero si lo utilizaba desde alguna red privada, bueno, habría alguna chance de tenerlo. ¿Vos, Alfredo, tenés datos personales de él o tenía un nickname distinto en la red social? No. Él tenía, en Tinder él tenía verificada la cuenta, lo que quiere decir que tuvo que hacer la verificación facial, reconocimiento facial. ¿Cómo se dice? Sí, Bueno, biométrica, la y reconocimiento facial. Sí, la biométrica, gracias. Eso, porque tenía verificado, y aparecía como Julián Gutiérrez. Y las fotos eran las de él. Obviamente que cuando yo volví a tener teléfono y abrí todas las aplicaciones y lo busqué, no estaba más el perfil. Y incluso en mi teléfono, cuando sincronicé los contactos, tampoco estaban, está el contacto de él. O sea, suponemos que cuando estaba drogado usó Claro. el reconocimiento facial, mi reconocimiento facial, Para destrabar, desbloqueó el claro. teléfono y entró a mis cuentas y claro. Obvio. Pero, Él pero por nunca, ahora por no- supuesto, el no lo original nunca te dio un teléfono, nunca te dio una dirección, nada. O sea, se mantuvo siniestramente inteligente y nunca se dio una ubicación personal. Claro, él decía que era de Congreso y que trabajaba en una logística. Sí teníamos charla por WhatsApp, pero no mucho más. O sea, después... El aparato hablamos con de el que la vos te familia, comunicabas, vecinos. Alfredo, el aparato con el que vos te comunicabas te lo robó también. Sí. Yo no sé, Fer, El si queda en la aparato y una nube. computadora, como que eligieron lo demás. Claro, no sé si queda en la nube, Fer, Para mí- el tema de la comunicación que le borró a Alfredo del WhatsApp, si eso queda en la nube, el número con el que él se comunicaba y de ahí se puede empezar a rastrear. ¿Sabe quién tiene todos estos datos? La aplicación. Tinder tiene todos Sí, estos datos. pero Tinder, para Sobre que te la todo si dé. esto- No, por eso si hay una causa judicial y hay un pedido, se podría avanzar por ese lado. Con respecto a la IP que vos decís, cada dispositivo se conecta a una conexión a Internet y tiene una IP. En este caso, nuestros dispositivos, por ejemplo, están conectados a la misma red y tenían esa IP, pero podés identificar por IP eso, pero necesitas también el dispositivo. Pero ¿sabes lo que me asusta, Alfredo? Porque vos das un dato que para mí es clave, que él tenía la cuenta verificada. Y uno supone que alguien que tiene la cuenta verificada no se va a convertir en un delincuente, sino que evidentemente está buscando generar match o hacer amigos. Sí. Claro, era, o sea, igual para mí es todo armado o estudiado o no sé. Sí, pero planificado. Es una locura, sí, que él verifique su perfil, o sea, que ande con su perfil verificado. Pero creo que no garantiza nada. Yo hice una denuncia por Tinder Claro, dentro de la diciendo aplicación. que busquen claro, y lo que me respondieron fue que bueno, que iban a Bien. analizar el caso, pero bueno, no sé si la aplicación Alfredo, en algún momento me iba a responder o me va a responder. Mandarte un abrazo enorme. ¿Necesitas algo? ¿Podemos hacer algo? No, chicos, la verdad que estoy muy agradecido por el espacio. Mi intención es visibilizar esto porque esto sucede, está Sí, total. sucediendo. También invitar a las personas que por ahí pasaron o pasan por estas situaciones, que busquen ayuda profesional o que de alguna manera consigan armar el relato de lo que le está pasando, porque esta gente juega tan bien o tan mal con la mente de las personas que generan este efecto psicopático o este efecto perverso, esta maquinaria perversa, que ellos siguen trabajando y pareciera que no está pasando esto. Y esto debe estar pasando todos los días y se manejan con una impunidad brutal. Total. Entonces creo que, de hecho, de ayer a hoy recibí muchos mensajes por Instagram de gente que me contaba que le pasó lo mismo, que no se animaban a contar, que se le erizaba real. la piel, que le pudo decir por primera vez a la madre o habló conmigo por primera vez. Entonces creo que más de estar acá como víctima, yo como agente de salud, como Bien. psicólogo, como aporte a la comunidad, quisiera desbloquear esa parte, no obligarlos a que hablen, porque sé que el daño Claro. psíquico es muy fuerte y revictimizarse es muy triste y es muy doloroso.
De hecho, si me preguntan hoy, ¿me duele más el brazo o la pierna? Les digo que no. Me duele mucho más lo que me hicieron psicológicamente. Total. Pero... Alfredo, Pero eso, que A ver. creo que ese es el mensaje. abrazarte, lo mejor que necesites, acá estamos, de verdad, sin lugar común. Para lo que sea, nos pegás el grito y nos avisás. Gabriel, ya volvemos, gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta un abrazo luego. grande. Sabes que tiene razón lo que dice Alfredo. Hay muchos más casos de mujeres y de varones que han pasado por esto que les da vergüenza contarlo. Claro. Porque Juegan con eso, Claro. juegan con la vergüenza de no querer contar. Es como las estafas. ¿Viste cuando Claro. te estafan que también sentís La como- vergüenza. Si cómo fui tan. Claro, como una tonto? boludo, prefiero no Está bien. contar nada, ya está. Pero como el garrón. ¿cómo haces para generar un vínculo de confianza con alguien que empezás, hablás, te conoces en un bar, parece que pegás onda? ¿Sabés la- ¿Cómo haces para poner...? Hay reglas, nunca llevar a casa. Yo sé que es dificilísimo. A Pasa una que persona había- no- Pero si había hecho- vivís solo... Había hecho todo bastante bien. en Lo cuanto hizo al- bien, o había sea, no hecho se le todo puede juzgar en bastante nada. bien. Pero digo, el hacerlo bien Sí. no alcanza. Pero ¿y entonces cómo haces? Porque Es muy difícil. Es pero muy difícil. ¿Por qué crees que hay tanta dificultad para formar vínculos? Claro. Pero está bien, pero ¿en pará, qué lugar en este conoces a una caso... persona No, confiable? está bien, pero pará, en este caso qué él ámbito? estuvo hablando con esta, además de verse fuera de la casa, estuvo hablando con esta persona más de 2 meses. Sí. Sí, por eso. Entonces te vos digo. decís, ¿de qué manera No hay puede duda. terminar como terminó? Es un Nada. trabajo fino. Digamos, vive en Congreso. El pibe fue inteligente, el siniestro este que le hizo estas cosas. No sabes dónde. Tenés un teléfono, un perfil verificado, pero ¿en dónde? ¿En qué lugar laburás? O sea, por eso el nivel de desconfianza que hay que impide la generación de vínculos más duraderos. Es horrible, es horrible. Mira, conozco un caso de una chica muy cercana que le pasó exactamente lo mismo, no con esta violencia. Pero terminó después de 3 meses. 3 meses. 3 meses de salir a restaurantes. Y después empezó a darse cuenta. Nunca pagaba con tarjeta, pagaba siempre en efectivo. Claro, pero vos no te das cuenta. Claro, vos vas a empezar una relación tratando de sacarle datos a la Pero ¿me persona. entendés? No, o sea, no, quiero tener ya tranquilo, tener sus datos, No, sus yo soy un nombres, caballero, una yo- copia del DNI. Pero escuchá esto. ¿Qué pedís? No sé, no tiene lógica. Esta amiga, una profesional de la hostia, quiero decirte. No, yo soy old school. Yo te llevo a tu casa, no dejo que vos me... Y esto que parecía romántico, nunca ella pudo saber... Porque no sé dónde vivía, claro. Soy old school, le decía él, yo te llevo a tu casa. Bueno, ella sentía Claro, halagada. pero nada más lindo que un caballero, Que te lleve, que te sí. espere en la... A los 3 meses, con un cómplice, entraron a su casa y la desvalijaron. Ay, no. No lo denunció. Aterrorizada. Claro, debe haber Familia. un montón de esos casos. También eso es la vergüenza y es el miedo a la represalia, porque también puede pasar que después se enoje Qué más feo. esa persona. Qué feo, qué feo, qué feo. 11:06 de la mañana, buen día, 24 a la gente que empieza a seguirnos a esta hora. Piensa